Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer estar contigo en estas tertulias tan literarias, pero también tan históricas. Y en este caso, una tertulia literaria bien romántica. Hombre, claro, nos vamos al romanticismo. Claro, si hablamos de Víctor Hugo, pues imagínate, ¿no? Uno de los grandes representantes de ese movimiento literario que era el romanticismo, a pesar de que también él escribió muchas novelas realistas. Bueno, él escribió de todo, obras de teatro, escribió muchas poesías también, escribió muchos ensayos, pero bueno, es cierto que a lo mejor es más conocido por su faceta de novelista y sobre todo por Los Miserables y sobre todo también por Nuestra Señora de París y también por las obras de teatro. Las obras de teatro como Hernani, como El Rey se divierte, como Ruy Blas, también yo creo que son importantes destacar. Pero bueno, prácticamente tocó todos los géneros, también el epistolar, y estuvo también metido en todos los fregados políticos, literarios, sociológicos, hasta con exilio, dándose de tortas hasta con emperadores. En fin, tuvo una vida bastante ajetreada y, cómo no, también con coqueteos, ni más ni menos que con el espiritismo de la época. Que ahora, cuando decías que una de las facetas que él tocó es la epistolar, me he acordado que es una cosa que se me quedó grabado cuando era niño. En el libro Guinness de los Récords creo que está Víctor Hugo como el autor de la carta más corta de la historia, porque alguien le escribió con en una hoja de papel una exclamación y él respondió con una interrogación. ¿Sabes? Sí, creo que es al editor, cuando creo que le pregunta por, no sé si era por una de estas obras que acabamos de comentar, que cómo iban las ventas, él creo que le manda una interrogación y el editor le manda la exclamación, como que era una forma de decir, bueno, que estaba petando, sí, ¿no? Que estaba vendiendo muchísimo, sí. Efectivamente. Me suena que era algo de eso, sí. Algo de eso, es verdad. Ahora que lo has dicho tú, he recordado que era que él manda la interrogación y el editor le manda la exclamación, y luego él ya se entera que se están vendiendo miles de ejemplares. Qué guay. Muy bien, pues la figura de Víctor Hugo va a ser el protagonista de nuestro cronovisor esta semana. Recordemos que él nació en el año 1802 y falleció en París en el año 1885. Casi todo el siglo XIX lo vivió, uno de los siglos más intensos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, también con sus guerras y sus desastres y sus catástrofes. Pero bueno, le tocó vivir, como digo, ese mundo del romanticismo y del post-romanticismo, en donde desde el punto de vista mágico, desde el punto de vista del misterio, pues él encajó como nadie, ¿no? Atraído, como decíamos ahora, precisamente por toda esa historia del espiritismo. Jesús Callejo, como siempre, tengo aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 11 de septiembre de 1853. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira que me lo imaginaba. Vamos a un lado del salón, tampoco queremos molestar, vamos a hablar en un tono bajo, porque lo que tenemos delante precisamente es una sesión de espiritismo. Exacto. Te he traído aquí a la isla de Jersey, una isla británica. ¿Y por qué en Jersey, no en París? ¿Por qué nos hemos ido a esta isla del Canal? Porque es importante ponerlo en contexto, porque, bueno, Napoleón III había dado un golpe de estado, se había autonombrado emperador como Napoleón III y Víctor Hugo dijo, mira, ahí te quedas con tu egocentrismo y todo lo que quieras, ¿no? Y él se larga junto con su familia. Y primero está en Bélgica, en Bruselas, y luego se va a esta isla, la isla de Jersey, donde solo está 2 años, porque luego se va también a otra de las islas del Canal de la Mancha, esa Guernesey, pero durante estos 2 años sí se da una circunstancia muy curiosa, muy llamativa, y es que una de las grandes, vamos a llamarla así, de las grandes videntes que había en aquella época,
pues pasa por allí por la isla. Ten en cuenta que Víctor Hugo por entonces era muy conocido, muy aclamado, era una de las personas que no solo más ganaba con sus novelas y con sus obras literarias, sino que más prestigio y más carisma tenía. Entonces, cuando Delfín de Girardin, como se llamaba también esta medium, pasa por la isla, pues bueno, le hace una visita. Y Víctor Hugo en ese momento, creo que es importante dejarlo claro, él no creía mucho en el espiritismo. Él era una persona muy racional, era una persona que solo creía en lo que veía, pero bueno, tampoco le desagradaba un poco el espiritismo. Entonces, cuando esta mujer Delfín de Girardin va por allí, a su casa de Marine Terrace, que es la casa que tenían en esta isla de Jersey, les propone hacer una mesa parlante, como se llamaba, ¿no? Un poco ahora lo que decimos una ouija, pero pues entonces era una mesa parlante, en fin, con un velador, donde en función de los golpes que daba este velador, donde se juntaban allí una serie de personas, estamos hablando de Víctor Hugo, que hacía de secretario, que es el que anotaba, estaba la esposa de Víctor Hugo, que era Adele Boucher, estaban sus hijos, en el Charles era precisamente casi más medium que Delfín de Girardin, también estaba su hija Adele, y también pues algunos vecinos y tal. O sea que, como vemos en la mesa, pues hay unos cuantos, entre ellos evidentemente Víctor Hugo, que está tomando nota de lo que ocurre. Bueno, ¿por qué hemos ido a este 11 de septiembre de 1853? Porque es cuando por vez primera se manifiesta un espíritu muy particular que le deja ojiplático y le deja totalmente trastornado emocionalmente a Víctor Hugo, porque el espíritu que dice manifestarse en esta mesa parlante, ¿vale?, y que poco a poco se va tomando nota de los mensajes que va dando en función de los golpes que se van produciendo en la propia mesa, es ni más ni menos que Leopoldine. Leopoldine era la hija de Hugo, que se había ahogado unos cuantos años antes en el Sena. Se había ahogado un 4 de septiembre de 1843, ella solo tenía 19 años en aquella época, también muere su marido intentando rescatarla, ella estaba embarazada de más de 3 meses, en fin, el impacto que le ocasionó a Víctor Hugo en aquella época fue traumático, hasta tal punto que dejó de escribir, salvo algunos poemas, dejó de escribir hasta 1851, o sea que prácticamente eso le sumió en una depresión. Bueno, pues que en esta sesión espírita se presente el espíritu de Leopoldine, ¿sabes?, que se había ahogado en Villequier bastantes años, eso le llamó la atención. Incluso tenemos la transcripción de esa primera comunicación que hizo con su hija. Entonces le pregunta, por eso te digo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque luego esto se ha transformado en un libro, todas estas conversaciones, todas estas anotaciones que hizo Víctor Hugo, se ha transformado en un libro que se ha publicado también en castellano, que se titula Lo que dicen las mesas parlantes. Vale, pues en esta transcripción, atento, es más larga, pero solo te voy a leer el inicio, pues me parece muy interesante. Lo desconocía todo, o sea, fíjate que yo había oído hablar de Víctor Hugo, de algunas cosas, de pues el autor de Los Miserables, claro, ¿no? Ahora escucharemos un fragmento de esa serie de televisión, porque se ha hecho también, bueno, el musical, se ha hecho la película, pero esta historia me parece alucinante. A ver, cuéntanos qué es lo que decías. Es alucinante, por eso la he traído a colación, porque de Víctor Hugo se podría decir muchísimas cosas, pero a lo mejor su aspecto más esotérico, más espírita, no es tan conocido, a diferencia de Conan Doyle, por ejemplo, que sí que fue uno de los grandes promotores del espiritismo. Bueno, pues los dedos de Charles Hugo, del hijo, que es el que está haciendo de medium en este caso, va tecleando un poco lo que era con las patas y los golpes, ¿no?, que se van precipitando, va tecleando un mensaje. Y ese mensaje, la pregunta que le hace Víctor Hugo es: ¿eres feliz? Supuestamente está pensando que está hablando con el espíritu de Leopoldine. ¿Eres feliz? Contesta: sí. ¿Dónde estás? Luz, es la respuesta. Y a la siguiente pregunta: ¿qué hay que hacer para llegar a ti? La respuesta del espíritu de Leopoldine es: amar. En fin, la conversación sigue mucho más porque va preguntando qué hay al otro lado, en fin, todo ese tipo de cosas. Es verdad que las respuestas, como te das cuenta, tienen que ser muy breves porque hay un código por los golpes. En fin, imagínate, un golpe sería la letra A, 2 golpes sería la letra B, en fin, es un método bastante laborioso. Por eso las respuestas siempre son sí, no, frases muy cortitas, porque era muy difícil transcribirlo. Luego se fue refinando todo esto. Bueno, el hecho es que a partir de esa noche, Víctor Hugo quedó totalmente persuadido de que el espíritu de los muertos se comunicaban con los vivos, que su hija efectivamente había estado presente en esta sesión espírita, y es cuando se implica de una forma mucho más convincente en el mundo del espiritismo, hasta el punto de que él considera que esto es real y que hay puertas de acceso a ese otro más allá. Y la pequeña ogresa esa, Selma,
Debería empezar a destetarla, pero esa boquita tan cálida me gusta demasiado. Son afortunadas teniéndola a usted. Es una buena madre, se ve enseguida. Su hijita tampoco tiene un aspecto desgraciado. Se llama Cosette. Por ella me desvivo. Pero no resulta nada fácil. Cuando no hay padre en el hogar, a la fuerza. ¿Cómo lo sabe? ¿Que está usted sola en la vida? Bueno, se nota que no tiene hombre para quien acicalarse. Y no es que necesite algo para ser tan hermosa como un corazón. Pero en París seguro que encuentra a alguien. Yo vengo de París y lamento haber ido allí. Por eso vuelvo a Montreuil. Allí nací. Y espero que se acuerden de mí y que me den trabajo. Me esforzaré y puedo ser una buena obrera. Excepto que con Cosette no sé qué voy a hacer. No voy a poder llevarla conmigo al trabajo y, por otra parte, es pequeña para dejarla sola. Lo mejor sería dársela a criar a alguien. Sí, sin duda. Pero ¿cómo sabré que será bien tratada, querida y... ¿La aceptaría usted? ¿Yo? Sí, usted. Cuando veo lo contentas y bien cuidadas que están sus hijas. Cosette no es revoltosa, no le molestará. Y sería una buena compañera para sus hijas, para la mayor. Podría hacerse, pero la señora Thénardier ya tiene demasiado trabajo en la posada y además está Selma y a esa edad necesita ternura y para dar ternura se necesita tiempo, sin contar que con su hija tendríamos una boca más que alimentar. Pero yo les pagaría. Les enviaré dinero todos los meses. Si no tengo a Cosette, podré trabajar más. Sí, bueno, ¿qué dices tú, esposa mía? A fe mía, si así ayudamos a la señora. Entre madres hay que ayudarse y además queremos mucho a los niños. Eso es verdad. No somos ricos, pero somos buena gente. Por ejemplo, yo le salvé la vida a un oficial. El sargento de Waterloo, el del letrero, soy yo. Y yo era cantinera. Y mientras estuve en los fogones, los únicos que se quejaron de mí fueron los caballos. ¿Y sabe por qué? Por lo que había engordado a sus jinetes. Confíe en mí y convertiré en una gallinita bien cebada a su Claudette. Cosette. 6 francos al mes, ¿le parece bien? 6 francos. 6 francos, Dios mío, eso es mucho dinero. Mamá volverá. Volveré muy pronto a buscarte. Y no nos separaremos. Adiós, amor mío. Y sobre todo, sé buena. Escuchábamos un fragmento de la serie de televisión del año 2000, Los Miserables, ¿no? Donde se nos reconstruye un poco el aspecto más terrible, decadente, de gente muy modesta, que en este caso la mujer tenía que dejar a la niña en casa de unos conocidos para poder ir a trabajar. Y bueno, situaciones realmente terribles que se te ponen los pelos de punta, ¿no? El otro día yo lo pensaba, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de lo que hemos evolucionado, de las cosas que se han conseguido en el trabajo, los derechos, etcétera, y esta gente que no tuvo absolutamente nada, ¿no? En aquella época de la revolución industrial en el siglo XIX, de la que fue también testigo nuestro protagonista, Víctor Hugo. Jesús, lo decías antes, ¿no? Esas sesiones espíritas, esos trabajos transcritos que nos ha legado sobre ese apego, ¿no? Esa afición que tenía al espiritismo. Además, esta sesión, ¿no? Del año 1853, un poquito antes, ¿no? Creo que la publicación del libro del espiritismo de Allan Kardec, que es del año 1859. Yo no sé si se llegaron a conocer, ¿no? Pero es una época, ¿no? En la que nace el espiritismo como filosofía, ¿no? O casi como religión. Sí, así es. Bueno, está considerada como una religión, igual que también pasaba con la teosofía, ¿no? Se consideraba como una religión, a pesar de que muchos lo achacaban como una pseudo-religión. Por lo tanto, no es una religión totalmente definida y aceptada por todo el mundo. Pero sí es verdad que las bases del espiritismo, tal como lo concibió Allan Kardec, él siempre dijo que era un codificador, él no crea el espiritismo para nada. De hecho, ya también hablamos una vez de las hermanas Foss, diciendo que tampoco eran las creadoras del espiritismo. Los que fueron las creadoras eran de efectos mágicos parecidos al espiritismo, que es muy distinto, ¿no? Pero sí, es cierto
que, a ver, Víctor Hugo ya había oído hablar del espiritismo, en fin, ya conocía un poco que había este tipo de sesiones con las mesas parlantes, pero claro, nunca se había metido en este asunto. Bueno, si no se hubiera producido este exilio, ¿no?, cuando se marcha de Francia huyendo de Napoleón III, pues a lo mejor tampoco le hubiera interesado mucho más. Pero estas experiencias que él tiene en estas dos islas del Canal de la Mancha, donde él vive, y además vive durante bastante tiempo. El exilio dura ni más ni menos que 19 años. Imagínate, incluso Napoleón III en un momento determinado da una amnistía a todos aquellos que se marcharon por motivos políticos, y Víctor Hugo dijo que no, que hasta que no se fuera es impresentable, que él no volvía a Francia. Eso también le granjeó muchísima fama, ¿no? Porque cuando en 1870 ya por fin Napoleón III ya no está de emperador, pues le recibe pues prácticamente como un héroe nacional, ¿no? Precisamente por la valentía de haber enfrentado pues, de más ni menos que a un dictador, porque claro, se convierte en emperador ni más ni menos. De hecho, tiene un opúsculo también Víctor Hugo que se titula Napoleón el Pequeño. Claro, te puedes imaginar que no le hizo ninguna gracia a Napoleón III que le utilizara el Napoleón III a diferencia de Napoleón el Grande, que es el gran Napoleón. Que, por cierto, en estas sesiones espíritas, cuando ella se va metiendo más de lleno, de hecho, es su hijo Charles el que empieza a hacer de medium y todas estas cosas. Y de hecho, acaba la cosa mal, porque llega el momento en que Charles también se obsesiona tanto que él hasta agrede una vez a uno de los miembros de estas mesas parlantes. Pero, ¿qué espíritus se van presentando aquí? Bueno, pues uno de los espíritus es Napoleón. Pero agárrate, Nacho, agárrate. Muchos de estos espíritus, tengo aquí la lista, porque fueron 2 años y sin parar, ¿no? Judas, Dante, Esopo, Shakespeare. Bueno, Shakespeare hasta le dicta una obra de teatro. Dice, hombre, ya que le tenemos a William Shakespeare, vamos a aprovecharlo, que nos haga una obra de teatro. Y Shakespeare dice, venga, dame un mes que yo te la hago. Y el espíritu del más allá, en ese mes, al final hace una obra de teatro. Una obra de teatro que, por cierto, está publicada también en esta obra que te acabo de comentar, ¿no? Estas conversaciones con la eternidad. Una obra de teatro donde habla precisamente, es el paraíso y el infierno, tienen un diálogo entre ellos, el paraíso diciendo la bondad humana y el infierno diciendo que vara, que tampoco es para tanto, que los hombres al final siempre acaban pecando. O sea, una cosa esperpéntica, pero que es una obra supuestamente de Shakespeare inspirada desde el más allá. Bueno, también se presenta el espíritu de Martín Lutero, el de Galileo, el de Platón, el de Mozart, Juana de Arco, Mahoma, Josué, Molière, Aristóteles, Luis XVI y, bueno, y por supuesto Jesucristo. Pero es que también una serie de entes abstractos como la muerte, como la crítica, como la idea, el océano, en fin, cosas que tú las lees y dices, vamos a ver, o se ha vuelto loco este hombre, o le estaban tomando el pelo este tipo de espíritus. Una de las cosas que decía Víctor Hugo, y es muy interesante, es que él estaba convencido de que esta comunicación era real. Lo que no estaba convencido es que aquel que decía que era, yo qué sé, Juana de Arco, que decía que era Dante o que era Esopo, que fuera realmente él, que posiblemente este espíritu estuviera burlándose o tomando la personalidad de alguien conocido para que fuera más creíble. Pero bueno, claro, las ideas que le da, imagínate, cuando se le presenta la muerte, el espíritu de la muerte le dice frases casi lapidarias. Le dice, sé el Edipo de tu vida y la esfinge de tu muerte. Ala, ahí queda, ¿no? Incluso le dicta consejos a Dios y Víctor Hugo está tan convencido que, menos mal que al final lo hizo, pero quería convertir esa obra de consejos a Dios un poco como en una especie de nuevo ideario religioso, espiritual. Pero bueno, pues se le pasó la fiebre y ahí lo dejó. Si no, se hubiera convertido en una especie de mesías. Pero lo curioso de Víctor Hugo, bueno, te podía contar cantidad de anécdotas y de las cosas que le iban diciendo estos espíritus, hasta Jesucristo, ya te digo. De hecho, Víctor Hugo le pregunta a Jesucristo, al espíritu de Jesucristo, ¿vale? Siempre estamos hablando de las sesiones espíritas. Le pregunta a Víctor Hugo, ¿has leído mis poemas? Y Jesucristo dice, pues no. Como diciendo, no tengo otra cosa mejor que hacer que leer tus poemas. Bueno, esto que suena un poco a chiste, en fin, estamos hablando de la obra más desconocida de Víctor Hugo, que hay mucha gente que sabe que esta obra, titulada Lo que dicen las mesas parlantes, está reflejando todo un aspecto de Víctor Hugo y de su familia. De hecho, ahora te contaré, ¿no? Porque la familia, la verdad, que tuvo también un final trágico. Todos los hijos de Víctor Hugo, llegó a tener 5 hijos, incluso su hermano y John, todos terminaron mal. Se habla un poco de la maldición de Hugo, porque algo pasó ahí, ¿no? Para que todos acabaran como acabaran. Y de hecho, uno de los que acaba mal es este hermano que te digo, Eugene, porque cuando Víctor Hugo se casa con su mujer, con Adele, bueno, Víctor Hugo era muy mujeriego, ¿no? También era muy propio de la época, Alejandro Dumas también, en fin, les gustaba mucho la literatura, la comida y también las mujeres. Pero cuando se casa con Adele Foucher, con su mujer, ya te digo, aparte de las amantes que tuvo Víctor Hugo, era la misma mujer de la que estaba enamorado su hermano Eugene.
y su hermano Eugene, cuando se entera que se casa con su, en fin, con su querida, con su amor platónico, pues enloquece y al final tienen que ingresar en un psiquiátrico, ¿no? Y acaba suicidándose a los 36 años. O sea, que este es uno de los que, por cierto, fue poeta también, Eugene Hugo, ¿no? También tuvo un hermano muy conocido que era Abel Hugo, periodista e hispanista, que a este no le pasó nada, este muere a los 56 años, pero los hijos, y luego si quieres te lo cuento, cada uno tuvo una desgracia, incluido pues lo que te comenté, Leopoldine, en fin, con 19 años, morir ahogada en un accidente de barco en el Sena, pues eso sí que le dejó bastante traumatizado. Y también que en aquella época se enteró, en la misma época, que Saint-Beuve, que era uno de los grandes escritores de la época, un gran amigo de Víctor Hugo, se estaba tirando también a su mujer. En fin, los ataques de cuerno, en fin, este tipo de tragedias, pues le dejaron un poco tocado, pero solo poco. Solo poco, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también un poco en el contexto histórico de ese siglo XIX marcado por el romanticismo y una serie de pilares culturales en donde el amor, la muerte, la luz, la oscuridad, son elementos, ¿no?, que componen casi la vida cotidiana. De ahí que imagino que Víctor Hugo entendería como algo natural, ¿no?, esa relación con la muerte y esa cercanía. Luego escucharemos un fragmento de una de sus obras, ¿no?, Último día de un condenado a muerte, que también es una obra trágica y totalmente romántica, ¿no?, escrita en el año 1819, pero más allá de ese contexto, ¿cómo veía la gente que había alrededor de Víctor Hugo este apego y este afán por conectar, ¿no?, por querer hablar con muertos? Era una cosa, imagino que por una parte estaba de moda, pero también habría gente que diría, este se le ha ido un poco la cabeza, ¿no? Sí, pero no tantos. Acuérdate lo que te he dicho antes. Era una persona muy carismática. En fin, lo que decía prácticamente iba a misa, de forma metafórica. Es decir, si alguien con ese prestigio, tú imagínate que tú ahora tienes como un referente, pues algún escritor, algún filósofo, en fin, lo que dice, tú lo tienes más en cuenta porque consideras que es una persona cabal, que es una persona lógica y que lo que dice está hecho con fundamento. Bueno, pues es lo que pasó a Víctor Hugo. Ten en cuenta que todo esto le ocurre cuando él está fuera de Francia. Es decir, que la gente en Francia se entera unos años posteriormente de todo este tipo de cosas. Él no lo manifiesta de una forma pública, pero también era un momento donde había mucho interés por conectar con el más allá. O sea, no solo él, Flammarion, por ejemplo, Camille Flammarion, que era uno de los grandes astrónomos franceses, también tenía muchísimo interés en este contacto con otro tipo de entidades. De hecho, él tiene un libro que se llama La pluralidad de los mundos habitados, donde él pensaba que en otros planetas hay también criaturas creadas por Dios y que de alguna forma quieren comunicarse con nosotros, que no somos los únicos especímenes vivientes, sintientes, inteligentes que pueda haber en este universo. Bueno, pues tengo que decir que sí que se entendía de una forma muy natural, incluso con esperanza de que esto fuera verdad. Que es verdad, o sea, que la gente cuando moría tuviera la posibilidad de poder volver a contactar con nosotros o nosotros con ellos. Así que efectivamente no se vio como algo muy raro, salvo pues algunas personas que le consideraron que estaba chocho, y de hecho hay algunos como Rimbaud, por ejemplo, Arthur Rimbaud, que pensaba que era un viejo chocho, o sea, que no tenía ninguna consideración por el viejo maestro que era Víctor Hugo, pero la gran mayoría respetaba sus opiniones. Hace 5 semanas que vivo con este pensamiento, siempre a solas con él. Paralizado siempre por su presencia, encorvado siempre bajo su peso. En otra época, pues me parece que han pasado años más que semanas, y era un hombre como cualquier otro hombre. Cada día, cada hora, cada minuto tenía su propio sentido. Mi mente, joven y rica, estaba llena de fantasías. Se entretenía presentándomelas unas tras otras, sin orden ni objetivo, bordando con arabescos inextinguibles el tejido tosco y ligero de la vida. Muchachas, espléndidas capas de obispo, batallas ganadas, teatros llenos de ruido de luz, y luego muchachas, de nuevo, y caminatas oscuras en la noche, bajo los largos brazos de los castaños. Mi imaginación siempre estaba de fiesta. Yo podía pensar en lo que quisiera. Yo era libre. Ahora estoy preso. Mi cuerpo está encadenado dentro de un calabozo. Mi mente está en prisión dentro de una idea. Una idea horrible, sangrienta, implacable. No tengo más que un pensamiento, una convicción, una certidumbre. Condenado a muerte. Haga lo que haga, este pensamiento infernal permanece ahí,
a mi lado, como un espectro de plomo, solitario y celoso, expulsando toda distracción, enfrentándome cara a cara con el miserable que soy, sacudiéndome con sus manos de hielo cuando quiero mirar hacia otro lado o cerrar los ojos. Se desliza bajo todas las formas que mi mente busca para huir. Se mezcla como un horrible estribillo en cuantas palabras me dirigen. Se agarra conmigo a las rejas espantosas de mi calabozo. Me obsesiona durante la vigilia. Espía mi dormitar convulsivo y reaparece en mis sueños con la forma de un cuchillo. Acabo de despertarme entre sobresaltos, perseguido por él y diciendo: «Ah, solo es un sueño». Escuchábamos una lectura del primer capítulo de esa obra de Víctor Hugo del año 1829, Último día de un condenado a muerte, ¿no?, que hemos sacado de ese canal de Paco Literatura de YouTube. Jesús Callejo, cronolauta, la idea de la muerte, como decíamos ahora, es algo muy ligado al romanticismo y también en especial a la vida de Víctor Hugo por todas esas tragedias que rodearon muchos de sus momentos vitales, ¿no? Así es. Fíjate que has puesto dos cortes de dos obras que son muy esenciales. Por una parte, la de Los Miserables, es una obra ya muy posterior en su vida, es de 1862, pero donde reivindica de una forma clara que la pena de muerte no se debe imponer bajo ningún criterio, ¿no? Él estuvo muy en siempre contra la pena de muerte, pero también en esa obra Los Miserables también es una especie de himno al amor y también un poco el valor del perdón que tiene, ¿no?, con todo lo que hemos implicado. En este que hemos escuchado, El último día de un condenado a muerte, es una obra muy anterior, más de juventud, de 1829. También hay un monólogo, en el fondo es un alegato que se hace contra la pena de muerte, prácticamente todo lo que se hace. De hecho, al principio se publica de una forma anónima, como si fuera la carta de despedida de uno que iba a ser ejecutado. Y luego él lo vuelve otra vez a publicar y ya pone su nombre, ¿no?, para que no haya ningún tipo de problema. Pero sí es verdad que, aparte de estos que estamos comentando, ¿por qué era tan popular? No solo porque escribía bien, no solo porque era una persona pues muy dicharachera, muy sociable, sino porque estuvo implicado en causas de progreso social. Y te cuento, de hecho se le ha considerado un ciudadano de la humanidad. Él, por ejemplo, siempre propugnaba la paz mundial, y de hecho se ve en sus obras, ¿no? También reivindicaba los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos del hombre y también los derechos a una educación libre y que fuera universal. También, no solo por la abolición de la pena de muerte, sino también por la abolición de la esclavitud, que todavía en aquella época había colonias donde esto se practicaba. Luchó contra la pobreza, tanto que luchó contra la pobreza que tiene un discurso sobre la miseria, como así se llama, ¿no? Y pronosticó, esto es una cosa también muy curiosa, pronosticó la futura unidad de Europa, que luego, en fin, se convirtió en realidad. Bueno, pues todo este tipo de ideas le granjearon la popularidad, ¿no?, que él se merecía, porque es verdad que era una persona muy implicada en esto y también estuvo metido en política. Fue alcalde, fue senador, en fin, luchó, como has visto, ¿no?, contra Napoleón III en una época donde él se jugaba la vida, porque luchar o oponerse políticamente a un personaje de ese cariz, pues imagínate. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante también resaltarlo, y por eso cuando él se da a conocer como espírita, pues tampoco pasaba nada. Dice, pues a lo mejor es verdad, si este hombre estaba metido ahí de lleno en este mundo, en esta religión, ¿por qué no podía ser verdad? Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y sus obras están reflejando perfectamente pues todo esto que estoy comentando. Hasta el punto, y esto lo cuento un poco como anécdota porque me parece bastante curioso, no sé si tú has visto la película El Joker. Bueno, pues en El Joker, sabes que es una persona que tiene como una especie de continua sonrisa porque, bueno, pues eso, por una herida, ¿no?, que tenía. Bueno, pues hay una obra de Víctor Hugo que se llama El hombre que ríe, es una obra de 1928
donde el protagonista tiene la cara desfigurada y no podía cerrar la boca, lo que hacía que para que tuviera siempre una eterna sonrisa, ¿no? Bueno, pues el Joker dice que estaría inspirado precisamente en este personaje de Víctor Hugo, el hombre que ríe. Y ya no te digo lo del jorobado de Notre Dame, que forma parte de una de sus grandes novelas, más bien folletines, porque se fue publicando también por tiradas, ¿no?, por manuscritos que iban apareciendo periódicamente, que era Nuestra Señora de París. Pero pues el jorobado de Notre Dame se ha convertido también en una especie de icono, ¿no?, de ese París del siglo XIX. Bueno, pues todo eso ya digo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso hizo que Víctor Hugo, cuando murió, y muere con 83 años, ni más ni menos, recibe un funeral como un hombre de Estado, como si fuera un general o como si hubiera sido un presidente, ¿no? Más de 2 millones de personas acuden a ese funeral y está enterrado, como te puedes imaginar, en el panteón, ¿no?, de los hombres ilustres de París. O sea que esta es la figura de la que estamos glosando, pero en lugar de tocar otros aspectos menos conocidos, sí que me gustaba que tuvieras en cuenta este otro aspecto de Víctor Hugo. Y para rematar, estuve en Vietnam hace unos años, el caudaísmo, dentro de sus espíritus tutelares, dentro de sus dioses, tienen también a Víctor Hugo, porque según el caudaísmo, pues una religión que se creó en el año 1928, Víctor Hugo desde el más allá le siguió inspirando una serie de principios, de normas y de dogmas para que se estableciera esta nueva religión que es el caudaísmo. Y dentro del espiritismo hay distintas novelas que han sido inspiradas y dictadas a Divaldo Pereira Franco, justamente por Víctor Hugo. De hecho, sabes que tenemos amigos dentro de la Asociación de Madrid, pues yo tengo obras de Víctor Hugo supuestamente escritas por el espíritu de Víctor Hugo. ¡Hala! Arrea. Desde luego, no sé si tiene el estilo o no tiene el estilo, pero son como muy moralistas, como te puedes imaginar. Me lo puedo imaginar. Víctor Hugo fue un referente, un adelantado, ¿no?, a muchas de las cosas que luego se fueron consiguiendo, ¿no?, en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, ¿no?, y merecía que le dedicáramos este cronovisor, no solamente como autor del romanticismo, como escritor, como poeta, como dibujante también, sus vínculos también con la fotografía, con todo aquello que fuera innovador en el siglo XIX, pues todo ello lo tocó el bueno de Víctor Hugo, sino también por ese lado menos conocido, ¿no?, ese apego al espiritismo y a filosofías, pensamientos, religiones alternativas, podríamos decir, ¿no?, de aquella época, que también lo siguen siendo en la actualidad. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y ya sabes, nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.